Hoy día tenemos reforma. Hay otra compañera. Hola Martina. Hoy día vamos a ver algo que vendría siendo muy conocido que se llama la reforma agraria. ¿La han escuchado por ahí? Estamos en semifinales, sí. Pero les diría que no se salgan del curso, o sea, del grupo, porque podríamos ir mandando información, reunirnos para ejercitar, así que no se salgan. ¿Conocen la reforma agraria? ¿La han escuchado por ahí en en alguna conversación difusa? Sí, ya. ¿Qué entienden por reforma agraria? Una reforma que es agraria. Muchas gracias. Lo está escribiendo, profe. Ya, no, dale. Vamos a verlo. Déjenme. ¿Ven mi pantallita, mis chiquitines, mis chiquitinas? Espérense, déjenme, wait, conectarme del teléfono, es muy importante, porque si no, no puedo ver su magnífico chat. Deme un segundo. Para pam. Y cierta música de ascensor. Para Es chistoso, profe. Porque uno dice música ascensor, pero en los ascensores no hay música. Uy, la embarró, ¿cierto? ¿Cómo ha llegado La- la...? Hollywood. Eso es todo Sí, culpa de Hollywood. impresionante. ¿Quién se subió a un ascensor con música? Nunca en ningún ascensor que yo he estado ha habido música. Sí, es súper Solo es culpa de interesante eso. Hollywood, literal. Sí, es brígido, es brígido. Una vez vi un meme que me dijo eso y me puse a pensar y dije, chuta, es cierto, po. Bah, qué pesado mit. Ya. Sí sé que estoy presentando. Acabo de cachar que estoy de la cuenta del colegio. Pero no importa, mientras sean ustedes que tienen. Entonces, reforma agraria, periodo de entre 1962 hasta 1973 con el famoso golpe de Estado. ¿Ya? Vamos a ver más o menos qué vendría siendo la reforma agraria, pero para ver lo que es la reforma agraria, tenemos que primero hablar sobre el modelo Easy. ¿Qué se acuerdan del modelo Easy? Aquí los pillo. Hay quien levantó la manito, déjenme ver. Creo que Rayen la levantó primero, Rayen. En la modelo de industrialización de modelo hacia adentro. Dije dos veces modelo. No importa, vos dale. Bueno, Ya, pero esa implicación hacia adentro, hacia el país. Como nosotros crear nuestro propio mercado y no depender de los otros países para sobrevivir. ya, sí, súper bien, Rayen, excelente. Benjamín, ¿tú habías levantado la manito también? ¿O no? ¿No? Bueno. Sí, pero ya no. Ya no, que no me pique. ¿Qué habías puesto? Las importaciones, sí, Belén, excelente. Este modelo de importación por sustitución de... ¿Cómo era? Modelo Easy. De importaciones por sustitución industrializada, una cuestión así. Perdóname, nunca me acordé la sigla del modelo Easy, nunca me lo aprendí. Pero sí, la de las importaciones. Industrializar Chile para que no dependa del exterior, para no repetir la crisis del 29. Súper bien, Daniela. Acordémonos que este modelo fue implementado en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1939, ya un siglo después de la crisis del crack. ¿Y qué pasó? Pedrito en su momento dijo, mira, ¿sabes qué? En verdad creo que como país estamos dependiendo mucho del exterior, es mejor hacer alguna reforma para, una reforma económica, por supuesto, para no depender tanto, ¿ya? Y ese modelo era un modelo de estado de bienestar, ¿ya? Estado de bienestar significa que em, el Estado se va a encargar de los gastos básicos, de los gastos mínimos, como vendría siendo la educación, la vivienda y la salud, para que la gente no tuviera que gastar en eso, ¿ya? Sino que gastar como en otras cosas, digamos, X, ¿ya? El modelo Easy, te puedo volver a la diapositiva anterior que llegué tarde. Sí, no te preocupes. De hecho, no pasamos nada. Era como el puro título. Así que, tranqui, Yasmin. No te preocupes. Don't worry, be happy. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros podemos verlo y decir, ¡guau! El modelo Easy es la solución a todos nuestros problemas porque a alguien se le ocurrió sacar el modelo Easy. Tiene todas las de ganar, digamos.
Pero el modelo Easy llegó a una crisis, ¿ya? Y una crisis... Nada hacía presagiar. Inserte música de mea culpa. Nada hacía presagiar que aquel día el modelo Easy caería. Ah, miren, me salió verso de El rey Carlos Pinto no lo pudo decir antes. Porque no existió Carlos Pinto en este momento. Y ya. Entonces, como les digo, hay 3 principales factores para la crisis del modelo Easy. Ya, el primero vendría siendo un factor político que es básicamente la inflación. ¿Ya? Bueno, acordémonos un poquito de economía. Cuando el Estado produce más, imprime más dinero, ¿no es cierto? Y cuando el Estado se encarga de las cosas, de los gastos como públicos, tiene que recaudar más dinero. ¿Y cómo se hace eso? A través de los impuestos, ¿ya? ¿Y qué pasa con los impuestos? Si los impuestos suben, sube el precio de las cosas. El costo de la vida sube otra vez, como dijo Juan Luis Guerra. Carlos Pinto alrededor de toda la historia. Sí, yo creo que voy a mejorar algún día mi diapositiva y los voy a poner a todo un Carlos Pinto por ahí, así como escondido aquí en la esquina mirándolos. Entonces, Buscando a Wally 2.0. sí, buscando a Carlos Pinto en la diapositiva de la profe. Entonces, ¿qué pasa? Como sube la inflación, ¿no es cierto? Sube los precios de las cosas, ¿ya? Y esto para Chile se convirtió también en un problema, digamos, porque Chile no pasó como literalmente de un día a otro a ser un estado de bienestar, a donde subían los precios y la gente no estaba acostumbrada a eso, ¿ya? Entonces, obviamente fue un choque importante. Gasto social, como les dije, el estado es donde está el bienestar, donde se encarga de los bienes básicos, los bienes públicos, haciendo que gaste más plata, por ende recaude más plata, ¿ya? Pero aquí está la cosa, aquí está digamos, el mea culpa. Carlita, cuando seas profe en un colegio, esconde las diapositivas con Carlos Pinto y el que lo pide se gana una décima. No, se imaginan el Piti que se estudia, se sienta en la última silla, así, descubriéndolo con sus megas lentes. Pero sí, se imaginan. No, ¿saben qué? Yo quiero, cuando sea profe, decirles como ya, hoy día tendremos pruebas de, bueno, saber, Conquista de Chile, los que me vengan disfrazados de Pedro Valdivia, Lautaro e Inés de Suárez, se ganan 5 décimas. Y que venga así todo el curso disfrazado, ¿se imaginan? Ese es mi sueño como profe, disfrazar a los cabros. Eso, ese es Yo mi... lo haría, pero si lo dijera el profe de matemáticas. ¿Te imaginas? El que venga Vengo disfrazado. disfrazada de número, no me interesa. Claro, vengo disfrazada de una raíz. ¿Por qué no? Profe, pero sin Inés ni Pedro. Es que fueron los que se me ocurrieron ahora, pues después podemos dar una variedad más grande, ¿ya? O imagínense, así como ya, vamos a hacer una prueba de parlamentarismo. Tienen a José Manuel Balmaceda, a Carlos Ibáñez del Campo, a Jorge Alessandri, tienen al perro Jorge Alessandri. No sé, ahí se nos va a ocurrir algo, ¿ya? Así que ese va a ser... El alumno inteligente que sabe que a la profe le gusta Pedro Aguirre Cerda se va a vestir todos los días de Pedro Aguirre Cerda. ¿Se imaginan? ¿Cuántas veces hacían esa El persona? alumno menos patero. No va a faltar. Ahí tengo que ocultarlo para no, ¿cómo se llama? Para que no me pase eso, imagínense. Van a pasar con promedio 7. Ya, pero volviendo al tema. El meollo del asunto, el mea culpa verdadero está aquí, en el tercer punto, porque ya, si ustedes ven, por ejemplo, los países europeos, ¿no es cierto? Si ven, ¿cómo se llama? Eurocentrista el ejemplo. Los países europeos son estados de bienestar, ¿ya? Y ustedes, como entenderán, son países ridículamente caros para la unidad monetaria de acá, de Chile. ¿Pero por qué son países caros? Porque ustedes van para allá, se quiebran una pierna y no le cobran nada por reparársela, po. O si ustedes van a estudiar allá, tampoco, no les cobran nada, po. Entonces, obviamente son unos lugares caros, pero aquí no estamos acostumbrados a eso, ¿ya? ¿Qué pasa? Primero, crisis de producción. La producción no está haciendo como se esperaba o como debía para como poder recompensar la parte monetaria que gastaba el Estado, ¿ya? Habían crisis, por ejemplo, crisis como de sequía, por ejemplo, o al contrario, que había mucha lluvia en el sur, etcétera, ¿ya? Los latifundistas tuvieron mucho que ver aquí. ¿Por qué? Porque vieron que el Estado se convirtió en un Estado empresario. Pero a los latifundistas no les gustaba eso porque los latifundistas tenían una idea más liberal,
una idea más de no, es que el Estado no se tiene que meter en la economía porque me coarta la libertad y no sé qué y no sé cuánto. Entonces no aportaron nada, po. Dijeron, a ver, déjenme ver quién llegó. Entonces dijeron así como, no vamos a contribuir con esto. Porque acuérdense que el modelo Easy era un modelo en el cual tanto el Estado como los burgueses, digamos, los medios de producción, los empresarios, tienen que colaborar en conjunto. Ya tiene que ser un sistema mixto. Pero si el sector privado no quiere colaborar, digamos, se genera un problema porque el Estado no puede solventar todos los problemas de la economía. ¿Ya? Entonces los latifundistas, al dar un retroceso porque no les gusta la intervención estatal, genera un problema estatal, evidentemente. Y por último, atrasada tecnología. Si ustedes pensaban que acá en Chile se producían autos, por ejemplo, no, eso no pasaba, sueñenlo, muy lejos de eso. Aquí lo que más se producía en el fondo, como nosotros vimos, era el tema como agrícola, forestal, o sea, como eléctrico, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? La tecnología del momento no daba para mucho y menos para un país tercermundista como Chile, ¿ya? Si de hecho apenas los estados europeos estaban con esa modernidad que tenían en ese momento, Chile estaba así palgado, ¿ya? Esa fue como la crisis del modelo Easy. ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillos, chiquillas, chiquitines, chiquitines? Estoy como entrándome a resfriar. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Ay, alguien levantó la manito. Rayen, te escucho. Pero, profe, ¿usted qué opina que debería ser todo más caro como para costear gastos públicos como la salud de una educación? ¿O estar como estamos? Oh, buena pregunta. A mí los estados de bienestar me agradan mucho. Me agradan mucho porque es como una por otra. Tipo, ya, los precios están caros, sí, pero en el fondo tú no tienes que gastar en cosas básicas, po. Entonces yo sí, por lo menos yo sí estoy de acuerdo con los estados de bienestar y siento que deberían implementarse más seguido. Daniela, te escucho. Apoyando lo que dijiste, de hecho me acordé de una frase súper buena que le escuché una vez a un economista, creo que fue, a propósito de este mismo tema. ¿Ya? Decía que las personas en el modelo de nosotros, neoliberal o capitalista, las personas se dedican a sobrevivir. Mm. Entonces, ¿qué están comprando? Puras cosas que necesitan para sobrevivir, básicamente, la comida, el alimento, su casa, mientras que en un estado de bienestar, ahí las personas se dedican a consumir, pero aquí simplemente está subsistiendo. Exacto, súper bien. Y de hecho se lo plantea Keynes, pues John Maynard Keynes cuando pasó el tema de la crisis del 29, él dijo como, chuta, si queremos que la gente consuma, no podemos permitir que la gente se gaste la plata en cosas básicas, po. Entonces de ahí nace como para él la idea del estado de bienestar. Súper bien, Daniela. Benjamín, vi que levantaste la manito. Te escucho. En sí, siguiendo con el hilo de mis dos compañeros anteriores y de usted, profe, ¿Mm? en sí ya si ya en el estado que estamos, en el sistema capitalista neoliberal, las cosas ya son caras, tenemos que gastar en cosas básicas, y entre otras, es mucho mejor el otro sistema, que es caro, pero te dan otras cosas, te dan garantías sociales que uno mucho mejor. Es como el ejemplo tan simple. Un abuelo en Europa, otra vez tomando Europa, lamentablemente, tomando Europa, Vos dale. una persona que ya jubiló en Europa no gasta como de su pensión básica la mitad en remedios, no gasta en ir a los controles, él Ujú. gasta su pensión en él, en salir, disfrutar su vejez, porque al final lo que es, al final la pensión es eso, es un dinero que tú recibes por lo que trabajaste para disfrutar tus últimos años de vida, cosa que en Chile, que lo veo con mi bisabuela, gasta de su pensión, gasta la mitad o tres cuartos en remedios que tiene que tomar y al final es mucho mejor otro sistema, porque al final uno puede disfrutar la vida y no está, como dijo Dani recién, no está sobreviviendo. Eso. Sí, sí, completamente de acuerdo, Benjamín, contigo. Sí, como le digo, a mi juicio, un estado de bienestar es un estado óptimo, porque no es un estado 100% capitalista. Yo, al menos, bueno, se los digo así abiertamente, yo no estoy muy a favor del capitalismo, pero tampoco un estado 100% cerrado. Ya, entonces está como justo en un medio en donde la gente, donde tú puedes progresar, digamos, pero no tienes que sobrevivir como a pena, digamos. Ya, entonces
Y siento que en un estado de bienestar se respetan mucho más derechos. Ya, por ejemplo, el estado capitalista no se respeta, por ejemplo, el derecho a la salud, porque es como, no, pues tú tenés que solventarte tu propia salud, ¿por qué el Estado te tiene que pagar la salud? En cambio, aquí es como, no, pues tú tienes derecho a salud, entonces te la vamos a dar, toma. Entonces, un estado estilo Noruega, sí, sí, como les dije en Europa y en los países nórdicos especialmente, como dice Benjamín, los estados son estados de bienestar en los cuales las personas no tienen que preocuparse de las cosas que nosotros nos preocupamos, ¿ya? Así que vayan a seguir para allá. Escapen de aquí. En sí, el mejor ejemplo de estado de bienestar y estado mixto es son los países nórdicos, ni siquiera Mm, tanto Europa, porque Europa lo implementó, pero España muy mal, Inglaterra bien, pero los mejores son los países nórdicos, son los mejores. sí, Hay encuestas que dicen que son los donde más felicidad hay para vivir, donde más felices son los que viven ahí, mayor calidad de salud, el privado y el Estado luchan constantemente, no riñan como acá en Chile, sino luchan por qué no ofrece un mejor servicio. Entonces al final los países nórdicos todos, vámonos para allá, ¿qué hacemos acá? váyanse para allá, chiquillos. Saquemos Están Puerto Medio perdiendo y el tiempo vámonos de aquí. Chile. Sí, vayan. Sí, sí. De hecho, el tipo más pobre allá es como uno de los tipos más ricos aquí. O sea, no más ricos, pero una persona como muy adinerada aquí, porque ese es el tema. Así que, se están perdiendo aquí. Váyanse a esta clase a Noruega al tiro. ¿Para qué dar la paz? Si al final nos vamos a ir a Noruega igual. Por favor, Sí, salgamos de esta clase. sí. No, No. mentira. Hablemos. Chao. No, pues después de esta, no, después de la próxima, que es la última, se van. Pescan sus pasajes y sus maletas, se van para Noruega. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Entonces se van a decir, profe, pero a mí qué me importa el modelo de ICE ahora, pues si vamos a hablar de reforma agraria, y tienen todo el sentido del mundo, pues. Pero ¿qué pasa? En 1962, en el gobierno de Jorge Alessandri, ojo, Jorge Alessandri, no me lo confundan con Arturo, por favor, porque ahí yo les voy a ir a pegar un guate a la prueba. Jorge Alessandri, que es el hijo de Arturo Alessandri, imagínense, presidencia heredada, implementa esta reforma agraria para intentar controlar la inflación del momento, ya que vimos que un año antes, imagínense, era un 83,8%, ya no es menor. Entonces, vamos a ver. Primero, antes de hablar sobre Alessandri y todo este cagüín, vamos a hablar sobre la misión Kleinen-Sachs, que se aplicó en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Carlos Ibáñez del Campo podrá hacer todo lo que ustedes quieran, pero tonto no era. ¿Ya? Así que él vio que había una evidente inflación en Chile y lo que dijo a su ministro de Economía era como, mira, ¿sabes qué? Tú en el fondo estás ahí en el Ministerio de Economía por algo, así que intentemos solucionar esto como podamos. ¿Ya? El ministro de Economía contrata a economistas estadounidenses para que les digan así como, ya, ¿qué podemos hacer por esto? ¿Ya? Entonces, dentro de conversaciones, los economistas llegaron a tres factores que pueden solucionar este problema, ¿ya? Primero, reducir el gasto público y aumentar los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? El Estado ya no gasta tanto en los derechos sociales básicos, ¿no es cierto? Y además sube aún más los precios para recaudar, como digamos, lo perdido, ¿ya? Reducción de la intervención estatal, reducción del control de los precios, ¿ya? Es decir, que sea una economía más liberal para que el Estado no intervenga tanto en la economía, ¿ya? Y racionalización de la administración pública, es decir, la paga a los servicios públicos que no sea tan alto y sea como una cuestión más, digamos, más racional en el sentido de chuta. No tenemos que pagarles tanto si tampoco hacen tanto, ¿ya? De hecho, eso se mantiene hasta el día de hoy, para que vean lo fuerte que ha sido. ¿Qué pasó con esta misión? No se aplicó al 100% porque, Carlito pues se fue. Uno, porque Carlitos se fue, y dos, porque iba en contra del modelo económico que estaba en el momento, ¿ya? Que era el modelo Easy. Pues el modelo Easy planteaba un modelo mixto en donde participara tanto el Estado como el sector externo, o sea, privado. Entonces, si había reducción estatal, no era una participación justa en la economía, no estaban como los dos ahí participando de forma equitativa, ¿ya? Así que no se aplicó al 100%. ¿Hay alguien levanta la manito? Wait. Daniela, te escucho. Que siempre he tenido como una duda. Dígala. ¿Qué diferencia tiene el modelo Easy con el modelo mixto? ¿Ninguno?
el modelo Easy es una variación del modelo mixto. Es que el tema es el contexto en que se da, porque el modelo Easy es un modelo de industrialización para adentro. No todos los sistemas mixtos son modelos hacia adentro, ¿ya? Tipo, por ejemplo, no sé, Noruega, por ejemplo, ya que estamos hablando de Noruega no busca como industrializarse, digamos, como que no es algo que le interese, ¿ya? Pero sí le interesa tanto la participación estatal como la participación privada. En cambio, el modelo Easy le interesa esas dos y además industrializarse. No sé si ahí queda claro, Dani. Benja, te escucho. Profe, viéndolo Ujú. así, para que haya un modelo mixto, a ver, déjame fumar bien mi cabeza. Porque dijimos que el modelo mixto es donde el Estado y el privado aportan a lo que sea. Ya, si yo te modelo mixto, ya hagamos casitas, el privado y el Estado hacen casitas juntitos, ¿sí o no? Algo así, ¿ya? El modelo Easy es donde el Estado y el privado juntos industrializan el país y hacen barcos de metal juntos. Para que haya una, tiene que haber la otra. Como si tiene que haber Estado para que haya privado y privado para que haya Estado, una cosa No, así. no, no. Obvio, que tiene que haber Estado para que haya privado y privado a ver si hay Estado. Eso está claro. Pero el modelo mixto con el modelo Easy, porque el modelo Easy industrializo para adentro y hago cosas entre el privado y el Estado. Y en Ujú. el mixto hago cosas entre el privado y el Estado. No tienen que haber un modelo mixto para que haya modelo Easy, un modelo Easy para que haya modelo mixto. O me estoy pillando muy las ramas del tema. No, mira, en verdad no es como que haya modelo Easy para que haya modelo mixto o que haya modelo mixto para modelo Easy. El modelo Easy es algo exclusivo de Chile. Digamos, fue algo que solo se implementó en Chile bajo un contexto y una idea súper específica. El modelo mixto es algo general y que se puede aplicar de varias formas. Ya, como te digo, no todos los modelos mixtos se industrializan, no todos los modelos mixtos, por ejemplo, no sé, pues mantienen un modelo primario exportador. No es necesario. Tipo, el modelo mixto, la base que tiene que tener es que tanto el Estado como el privado participen en la economía y que el Estado garantice los derechos sociales básicos. Ya, eso es como la base. Ya las variaciones que queráis hacerle dan lo mismo. Mientras tengan esas bases, es modelo mixto. No sé si me explico. ¿Cachai? A lo neoliberal, el experimento chileno. No, pues porque el neoliberalismo es como otra cosa, pues, diferente. Que es como o sea, no es que es como, es la variación del liberalismo aplicado a un No, sí, contexto. sí, no, sí, pero así como que también fue, así como el neoliberalismo fue aquí en Chile creo que fue el primer país donde se implementó el modelo Easy y lo mismo. Claro, una cosa así. Pero a diferencia de que el modelo Easy se implementó en Chile y quedó en Chile. Es como que nació y murió aquí. En cambio, el neoliberalismo, como vieron que funcionó, lo expandieron. Y ahora prácticamente toda Latinoamérica tiene modelo. No, bueno, no toda, pero la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, esta misión, como les digo, se aplica para poder intentar reducir la inflación que hay en el país, ¿ya? Pero como les digo, no se aplicó al 100% y no se terminó, ¿ya? Así que ahora sí venimos con el objetivo del modelo Easy, ¿ya? Me encanta que ay, chuta. La Allende, la única que sale a color porque es como la más moderna. Entonces, objetivos primero. Le voy a explicar primero cómo funciona una reforma agraria, ¿ya? ¿Qué pasa? La reforma agraria es una reforma que implementan algunos países, ¿no es cierto?, en situaciones de crisis, en donde redistribuyen las tierras de producción, ¿ya? ¿Qué son las tierras de producción? Especialmente el campesinado, el campo, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile, se quiso redistribuir las tierras a diferentes personas. ¿Por qué? Porque si hay, no pongan ya, les voy a dar un ejemplo súper extremo. Pongámonos que Chillán es de una pura persona, así como que solamente una persona es dueña de todas las tierras de Chillán. No hay competencia, po. No es como que uno pueda comprarle a muchas personas, ¿no es cierto? Hay que comprar a una pura persona que es la única persona que vende en Chillán. Pero, ¿qué pasa? Si le quitamos esa tierra a ese tipo de Chillán y la redistribuimos en varias personas que tengan varias tierras de Chillán, va a haber mucha más competencia porque hay muchas más personas distribuyendo las tierras de Chillán, ¿ya?
Eso se hace para que haya más competencia, más industrialización y más movimiento económico, ¿ya? Porque si se mueve la economía, se reduce la inflación, ¿ya? Entonces, el objetivo del modelo Easy, o sea, el modelo Easy, estoy clarita, de la reforma agraria, distribuir la tierra a los campesinos. Ya como le expliqué, que varios campesinos tuvieran varias tierras y no solamente un pedacito grande, uno. Aumentar el rendimiento agrícola, es decir, más producción, que se produzca más tierra. ¿Esta es la maceta? Sí, la vamos a hablar al tiro, Danielita. Te lo adelantaste un pichintón. Exportar más, porque si tenemos más rendimiento agrícola, tenemos más producción, tenemos más para vender y más exportamos y más ganamos, ¿ya? Puro beneficio. Y, como les dije también, reducir la inflación del modelo Easy, ¿ya? Así que eso. ¿Qué pasa? Se implementan en estos 3 gobiernos, ¿ya? Tienen un nombre estos 3 gobiernos, no me acuerdo cómo se llaman. Pero, o sea, como la conjunción de los 3 modelos, de los 3 gobiernos. Primero, como les digo, Jorge Alessandri, ¿ya? Jorge Alessandri desde 1959, creo, hasta 1964. Después viene este señor, que es que próximamente ustedes van a odiar, Eduardo Frei Montalva, ¿ya? De 1964 a 1970, y bueno, después Salvador Allende de 1970 al 73. Los gobiernos radicales 2.0, ¿se imaginan? Los gobiernos, algo así, como los gobiernos estructurales o los gobiernos organizados, una cosa así. Bueno, es un juego por la onda. Pero ¿cuál es la gracia de estos 3 modelos? Porque una gracia tienen, ya no son famosos porque sí. Resulta que aquí en estos 3 gobiernos vemos los 3 sectores políticos. Es decir, con Jorge Alessandri, la derecha, con Eduardo Frei Montalva, centro, más específicamente democracia cristiana, y con Allende el Partido Socialista. Ya, entonces estamos viendo por un lado un tipo que está muy a la derecha, el otro está al centro aquí y el otro está muy a la izquierda. ¿Ya? Esa es la gracia de estos 3 modelos. ¿Ya? Vamos a hablar cómo pasó con cada uno. Ya, de hecho, con Jorge Alessandri encuentro que es como la parte más interesante. ¿Centro izquierda o centro derecha? Bueno, mira, la historiografía nacional dice que es centro, así, centro con, digamos, centro. Pero si lo analizamos bien, después lo vamos a ver, era más, yo creo que centro derecha. Ya, si me preguntáis a mí, porque como les digo, era de hecho de democracia cristiana. ¿Les conté que Eduardo Frei Montalva fue el padrino de bodas de Piñera? ¿O me decía el TC Cagüín? Se los conté. Sí, lo contó en la penúltima clase. Sí, ay, ¿por qué se los conté? Si no estábamos ni cerca de Eduardo Frei Montalva. Ya no importa. Porque algo habíamos hablado de Piñera o de alguien habíamos hablado y lo tiró. Ah, Pero me sí. acuerdo que lo dijo. Sí, Es que ya. se hablan cosas tan random aquí que uno al final no sabe cómo terminamos hablando de eso. Así que por ahí debe Sí. ser. Sí, porque como les digo, así como, ¿por qué le hablé de Eduardo Frei Montalva hace 2 clases? Y hace 2 clases estábamos como al principio del siglo XX. Pero bueno. Bueno, lo bueno es que lo Creo que saben. estamos hablando Si de hablamos de que reserva. si hablamos de que Carlos Pinto fue rey de Francia, ¿por qué no podemos hablar de eso? Eso sí. Yo creo que tiene más sentido hablar de Eduardo Frei Montalva que Carlos Pinto en Francia en el siglo XVIII. Así que... ya. Pero entonces, como les digo, tenemos 3 formas de ver la reforma agraria con diferentes gobiernos de diferentes sectores. ¿Ya? Primero, decirles que Jorge Alessandri fue el que recibió el Plan Marshall y el que firmó el Pacto de OTAN con Estados Unidos. ¿Se acuerdan que era el Plan Marshall o el Tratado OTAN? O aquí los pillé con historia mundial. ¿Qué levantó la manito? Benjamín, Lo que... Ay, perdón. a ti te doy la palabra, Dani. Déjate, te escucho. Plan Marshall, plan económico de Estados Unidos para la lucha contra el comunismo de la URSS, y la OTAN era un grupo estratégico militar de varias naciones para luchar contra la URSS si esta venía a una guerra. Eso. Excelente, Benjamín, súper bien. Como Cabe dicen, recalcar que la OTAN sigue en funciones y Chile ya no es parte de ella. Eso. sí, o sea, con otros fines ahora, no es como, digamos, Profe, todos sabemos en que sigue teoría. el mismo fin. Digamos, en Pero si teoría. cuando Rusia invadió Ucrania, todos quieren que la OTAN atacara porque es el fin de la OTAN, detener al comunismo, Rusia, China, bueno, al final, la OTAN sigue siendo lo mismo. Sí, pues, pero como digo, en teoría no tiene la misma función. Como digo, en teoría, pero sí se usa para como más o menos lo mismo.
Dani, te escucho. Justo iba a hablar tú. ¿O no iba a hablar? ¿Se nos durmió la Dani? Ya no. No. Entonces, como decía el Benja, ¿no es cierto? El plan Marshall, este plan económico para, de parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Para ayudar a los países que firman el Tratado OTAN, ¿ya? Jorge Alessandri la recibió y lo utilizó para aplicarlo en el modelo Easy. Ya no crean que se fue como por la suya, no, en verdad lo aplicó al modelo Easy. Ya. Del dicho al hecho existe un camino muy estrecho, dice mi abuelita. ¿Qué hizo Alessandri? Alessandri liberalizó el modelo Easy, es decir, redujo en la participación del Estado de la economía en el modelo Easy, ¿ya? Congeló sueldos, es decir, ya no le pagaba a mucha gente del sector público, como que echaron a varios, ¿ya? Se incentivó la exportación e importación, ¿ya? ¿Qué buscaba el modelo Easy? Que uno exportara más que importara. Pero ahora Jorge Alessandri dijo, mira, ¿sabes qué? Vemos que es necesario en verdad los dos, tanto la exportación como la importación, ¿ya? Se redujo el control estatal, como les dije, y la reforma fue un éxito, si no fuera porque en 1960 en Valdivia se produjo el terremoto más grande en la historia de la humanidad, registrado hasta el día de hoy. Así que, sí, Jorge Alessandri vivió ese terremotito. Benjamín. Profe, puede que mi pregunta tenga nada que ver con el congela de sueldo. Oh, Pero ya. esa deuda histórica de los profesores no tiene nada que ver en esta época. ¿Viene? ¿No viene? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se prometió esto? La deuda histórica de los profesores. La deuda Sí. creo que es del gobierno militar. Gobierno, perdón. No, funa. Mi, La hizo mi derecha. profesora del colegio dice gobierno militar, entonces ahora me lo pego. Ah, si tu profesora dice presidente Pinochet, tú también. Ah, no, mentira. La hizo derecha. No, siga acá sin Twitter. No, no puede ser, Daniel. Ah, no, mentira. La Daniela se cambió de bando. Ya no perteneces acá, Dani. Se desvió. Ah, no. Perdió el norte. No, Daniel, así son bromas. Te queremos mucho aquí. La Daniela Géminis. Siempre lo subimos. Siempre se libra. No, Dani, sí es con mucho amor, te estamos leseando. Y como dice la Dani, mira, o sea, no es que solamente en la dictadura, que fue que, o sea, la dictadura como que se asentó, digamos, ¿ya? Pero de antes igual había un problema con los profesores, ¿ya? De hecho, yo me atrevería, no hay una como en año exacto, digamos, que existe una deuda con los profesores, pero yo creo que vendría siendo como en el gobierno de Gabriel González Videla, más o menos. Porque Pedro Aguirre Cerda, en su momento, em, le dio mucha importancia a los profesores, pero después como que se le dejó de tomar importancia, ya, como les digo, desde más o Y menos... entre paréntesis, Ujú. un profe de historia, otro sí aparte, me contó que la deuda de los profesores básicamente se está pagando con la muerte de esos profesores. Sí, con lo que no pudieron como jubilar, una cuestión súper turbia y súper fome. Pero sí, la deuda no viene, o sea, como les digo, se acentúa en la dictadura, pero igual había un contexto más anterior, ¿ya? Y, ay, ¿qué es lo otro manito? Rayen, te escucho. Oiga, profe, si Jorge Alessandri era más tirado para la derecha, repartió las tierras a los campesinos y todos los puntos de la reforma agraria. ¿O no? Lo hizo, pero muy, muy poco, así como tipo uno que otro, para como tipo ya decir que fue reforma agraria, pero no lo hizo tanto. A lo que se dedicó más fue a esto, al tema de la exportación, la exportación y la reducción del control estatal. Benjamín. Así Jorge Alessandri hizo como Piñera con la Conadi, comprando unas poquitas tierras. ¿Así? Es que el tema de comprar y expropiar no es lo mismo. Entonces, que Piñera compró, pero se supone que aquí había que No, no, sí, sí, expropiar. pero a lo que voy es como no el término, sino el hecho de que fueron poquitas en un gobierno, poquitas en el otro, así Ah, como sí, así como dos por allá, así, a eso me una refiero. que otra loca por ahí, ¿no es cierto? Ya, expropiemos el terreno abandonado que está por ahí, ¿no es cierto? Que no quiere nadie. Una cosa así, ¿ya? Pero como les digo, muy poquito. Se como
se entró más en esto, ¿ya? Así que eso fue como el rol de Jorge Alessandri en el... Puta, me da con decir modelo Easy, con la reforma agraria, Carla. Ya pasó el modelo Easy. Las condiciones dice que tenían que expropiar bajo condiciones y pagar en efectivo. Chile no tenía efectivo. Sí, eso sí. Obviamente no era llegar y expropiar. ¿ya? De hecho, vamos a ver que con Allende hay un plot twist interesante, ¿ya? Ese yo me lo sé, profe, yo muy bueno. Lo subí a mi TikTok, así que los que me siguen en TikTok ya tienen un adelanto. Ah, ¿Cuándo lo subió, profe? hace tiempo. Así que, Profe, creo que sí lo vi. hace tiempo. Hay un plot twist muy bueno, así que espérense nomás. Quédense al adelanto. Y sí, o sea, había que tener ciertas condiciones para que Chile expropiara. Como le digo, no es como llegar y expropiar, decir, tú, tu terreno, dámelo, ahora es mío. No. Ya se tenía que hacer con bajo ciertos criterios, ¿ya? Pero es que el tema es que Jorge Alessandri no estaba de acuerdo con la expropiación, porque como él era más liberal, decía, chuta, que por qué tengo que expropiar yo con la libertad que el trabajador se ganó la cuestión y no sé qué, ¿ya? Entonces, eso. Segundo, este Eduardo Frei Montalva, la verdad, no hizo mucho, ¿ya? Así como mucho, no. ¿Qué hizo? Primero, su lema era revolución en libertad. Era como muy, como se dicen ahora los lolos, medio amarillito, ¿ya? Como que tipo que sí, que no, que sí, que no. Nuestro terreno, claro, era tuyo. No sé si les conté, pero a este señor ustedes tienen que odiar. A este mijo. Les dije, ¿por qué no? O yo pensé que era un cagüencito que sí se lo había dicho. ¿Cuál? Depende. ¿Qué? Que este señor, gracias a ustedes, o sea, gracias a ustedes, gracias a este señor, ustedes en una Ah, sí, semana pues más sí. tienen que dar la prueba. Sí, pues sí, con Eduardo Frei ya no, es gratis, es más, pero igual hay que odiarlo, pero igual un poquito más, ¿no, profe? Igual es complicado el tema. Ah, yo lo odiaba. Y lo No, odio. no, Ah, yo lo odio, pero igual es como, tiene un trasfondo. sí, pero Hay que odiarlo igual, ya lo vimos. sí. Somos comunistas, mentira. Una semana. No, dije unas semanas. Rayen, no, una semana no. Unas semanas, en plural. Y antes, ¿cómo entraban a la U? Es que en verdad entraban a la U como las personas que tenían plata. No había que dar como una prueba porque si tenéis plata podéis llegar y entrar a la universidad. ¿Ya? Obviamente con cosas básicas, como tipo sacar cuarto medio, pero si tenéis plata podéis estudiar, ¿ya? Pero aquí como la educación fue más, ¿cómo decirlo? Fácil, bueno, fácil, digamos, entre comillas, fácil, dentro de lo fácil que podemos decir, como que muchas más personas estaban entrando a la universidad o a la educación superior, entonces Eduardo Frei Montalva dijo como, chuta, hay que hacer un filtro porque están todos entrando y no podemos, no podemos financiar tanta educación, ¿ya? Así que por eso él decidió crear la prueba de aptitud académica. ¿ya? Antiguamente, en los años mozos, se tenía que rendir una prueba en donde de hecho por buenas, o sea, por malas te quitaban buenas, era una cuestión horrible, así que... Basta unos repasos de geometría, se me acaba el tiempo. Run. Ya, esta cuestión quiero que me presten atención y que nadie me interrumpa. Y quiero que se lo aprendan, se lo tatúen, lo escriban en su pared, en su muralla, de recordatorio, la alarma, no sé cómo la van a hacer, pero quiero que se lo aprendan muy bien porque no vaya a ser la prueba que los confundan, ¿ya? Eduardo Frei Montalva chilenizó el cobre. La chilenización no es lo mismo que la nacionalización. Son dos conceptos diferentes, parecidos pero diferentes, ¿ya? La chilenización creo que era que un poco pasa al Estado y la nacionalización básicamente que todo pasa al Estado. Algo así, Dani, pero no con poco. O sea, porque no era poco, era el 51% digamos, del cobre en Chile era parte del Estado, el otro 49% era parte, o sea, se pasaba al sector privado, ¿ya? Esa es la gracia ¿cómo se llama? De la chilenización, ¿ya? ¿Qué pasa como dijo la Dani, con la nacionalización? El caso contrario. Todo, hasta la más minúscula pizca de cobre se pasa al Estado, ya se estatiza el cobre. Pero con la chilenización solamente el 51% pasa, ¿ya? ¿Por qué les doy tanto énfasis? Porque es muy fácil confundirse con esto, ¿ya? Así que
Por favor, no confundan chilenización con nacionalización. ¿Profe? Al tiro, deja que la Sí. Rayen levanta la mano. Rayen, ¿Qué otros productos son chilenas? Eso. ¿cómo? No, que no son nacionales, son chilenacizados. No sé cómo se dice. ¿Qué productos son chilenizados? Ay, ¿qué productos son Chile? ¿Ahora? Sí. Ahora, uy, no te sabría responder. Es que sabéis que hay tan pocas cosas nuestras. Es que lo que pasa es que lo que hay son denominaciones de origen. Por ejemplo, por darte un ejemplo, aquí en Chile el limón de pica. Aquí se dice limón de pica, pero en Perú se dice, no me acuerdo de qué manera se dice porque el original es de Chile, entonces no se puede usar el término. Es el mismo, pero no se puede usar el término. Mira, no sabía. No, esa no me la Por sabía. eso los mexicanos dicen aguacate cuando es palta. Perfecto. Una cosa más porque son mejor que México. Ya lo entendí todo. Pero chilenizada ahora. Mira, estaban luchando para que se chilenizara el litio o se nacionalizara por ahí. Creo que chilenizar. Sí, porque nacionalizar es muy brígido todavía. Yo creo que se busca chilenización del litio. Si no mal recuerdo, pero como te digo, tendría que buscar. ¿Cómo se llama? Tendría que buscar si realmente hay algo chilenizado, porque como les digo, no sabría decir. Perdóname, no lo sé todo. Me gustaría, pero no. Entonces, esto pasó con Eduardo Frei Montalva. Ah, y por último, la sindicalización del campesinado. ¿Ya? Es decir, ahora los campesinos se están empezando a juntar, a alzar las manos del proletariado contra el arma del Estado burgués. Y no, en verdad no se pone así. Solamente se empiezan a juntar y empiezan a organizarse para formar sindicatos del campesino del campo. ¿Ya? Eso. Y pasamos por... Cuidado, profe. Recuerda que está grabando. No queremos que la funen en Twitter. No, pero lo digo en talla. ¿O no? Ah, no. Talla, guiño, 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 1000 veces guiño. Se imaginan. Eso. Y después, lo que pasó con Salvador Allende. Este señor. Primero, decirles... no, después le digo. ¿Qué pasó con Salvador Allende? Salvador Allende, digamos, era un señor bastante extremista, ¿ya? O más que extremista, era muy llevado a su idea, ¿ya? ¿Y qué hizo? Primero, él tenía las ideas socialistas como arraigadas en el ADN prácticamente. Así que lo que quería era hacer prácticamente era un Estado socialista chileno 2.0, ¿ya? Que por supuesto no le funcionó. Uy, es que hay tantas cosas por decir que es de Salvador Allende que no sé ni siquiera por cuál empezar. Primero, Salvador Allende, a diferencia de gente que cree que sí, no fue apoyado por la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era, como diríamos, comunista, ¿ya? Pero Salvador Allende era socialista y Salvador Allende, como ustedes sabrán, salió electo democráticamente. Entonces, como a la URSS no le gustó mucho el tema de que saliera electo democráticamente, porque la URSS dice así como... Al tiro doy la palabrita. Al tiro doy la palabrita, Tiare. La URSS decía como no, pues es que hay que tomarse el poder por la arma. Y aquí no estoy exagerando, no es como mi monólogo comunista, sino que de verdad decían así como chuta, no es que hay que tomarse el poder por la arma, es que hay que formar la dictadura del proletariado y expropiar la media de producción. Salvador Allende, por otro lado, decía no, pues yo sé que se puede llegar a un Estado socialista por la vía democrática. Y eso a la URSS no le gustó, por ende no apoyó a Salvador Allende en nada. No le dio plata, no le dio apoyo, no le dio nada. Lo único que le dio fue la espalda. Ahora sí, Tere. El otro día buscando información y me decía que Salvador Allende se suicidó. Y otras partes dicen que lo mataron. ¿Cómo fue? Ya. Eso está para la otra clase. Ah, no, refesa. Oye, me sé ese lore. Ese lore. Me encanta cuando dicen lore en la historia. Ya, a ver, cuéntanos. Un profe de historia le pregunté eso mismo y me contestó que que en realidad es una incógnita, porque lo que pasó fue que en el momento del golpe mandaron, claro, encabezando estaba el Pinochet y el debajo de él mandó a otro tipo que no recuerdo en este momento el nombre.
¿Ya? Y la cosa es que ese tipo era el encargado digamos, era uno de los encargados, era como la mano derecha del Pinochet. Y este tipo, por radio, porque se comunicaban con radio, walkie-talkie, no me acuerdo, pero la cosa es que le dijo, misión cumplida, mi general, presidente fuera, una cosa así. El punto es que dejó abierta a interpretaciones eso, porque se supone que nunca se supo si se suicidó o lo mató este tipo. Mm, No, pues sí. Es una incógnita, pero les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes? Porque yo creo sinceramente que lo Claramente lo mataron. mataron, pero Yo les pregunto porque una vez vi una foto del cuerpo de Salvador Allende y está todo acribillado, así, coladorcito prácticamente. A ver, voy a leer las que están diciendo aquí. Por mientras, cuéntenme, ¿qué creen ustedes? Ahora se lo dice, se lo vuelven a hacer 4 de septiembre, Allende va a salir. Es que suicidarse, matarse. Dejémosla que dio la vida por su patria. Así como, de hecho, no sé si ustedes sabían, pero Salvador Allende era muy, muy admirador de Balmaceda, por lo mismo. ¿No creen? LOL. No, No, de chicos, verdad. sí, por eso, sí, además a Salvador Allende, como que se le dio según un reportaje hace un tiempo atrás, no sé si era digno el reportaje, porque fue el único reportaje que dijo esto, pero decía como que a Salvador Allende se le dio como una oportunidad para que él se fuera con su familia de Chile. Como que, bueno, te vamos a ser golpeado, si quieres, ándate. Mm. No sé si era verdad o no, Sí, pues sí, pero de hecho, se le dio como la oportunidad de irse y él dijo, aquí me sacan muerto, pero de Chile no me voy. Una palabra así como que aquí me saca el poder popular. Y no me Yo sacan los creo que gente. fue muy cobarde al haberse matado en un día 11 de septiembre del 73. ¿por qué? A ver, argumente. Justifique su respuesta. Acuérdense que somos Por- amigos, no nos peleemos, por favor. No, No. no, yo siento que sí, porque el 73, o igual raro, pues no sé, septiembre, donde Chile va a cambiar, no sé. No sé. Entonces yo mi opinión. Mm. Miren, es que yo creo que Salvador Allende, es que puede ser por el tema de la admiración que él les tenía, porque ya, aquí hay otro cagüincito histórico. No sé si ustedes sabían, pero el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1940 hubo algo que se llamó el Aristazo, que fue un intento de golpe al gobierno de Pedro Aguirre Cerda por parte de los ibañistas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Pedro Aguirre Cerda dijo algo parecido, así como, yo no me voy porque aquí me sacan muerto, porque resulta que Pedro Aguirre Cerda admiraba a Balmaceda y Allende admiraba a Pedro Aguirre Cerda y a Balmaceda. Entonces tenían los tres como este espíritu heroico de aquí no me sacan hasta que se acabe mi Es presidencia, me muera. como que cuando Hitler admiraba a Napoleón y también le jodió el invierno ruso. Sí, pues vamos, repitamos lo mismo. Espérame, déjeme ver. Profe, ¿qué era la sindicalización campesina? Ah, ya, la sindicalización campesina era este grupo de campesinados que comenzó a generar grupos de sindicalización para resguardar sus derechos. ¿Ya? Eso era la sindicalización. Yo supe que se dijo que se suicidó porque cuando un presidente se mata es como que no sé, antipatriota y todo lo peor, pero creo que al final sí lo mataron. Yo igual creo que lo mataron, sinceramente. No creo que se haya suicidado. Pero bueno, ahí está la interpretación de la persona que quiera, ¿ya? Hay diferentes fuentes que dicen que una, que otra. Se deja a juicio de cada quien, no hay una verdad absoluta, ¿ya? Pero como ustedes me mandaron, porque ustedes me mandaron el, ¿cómo se llama esto? El certificado de defunción de Allende sale que fue asesinado, o sea que murió por, digamos, disparo, ¿ya? ¿Por él o por otra persona? No se sabe. Como el lore de la piocha de O'Higgins. Muy bueno ese lore. Ya, vos, entonces, porque le tengo que contar ¿Pero otro qué le lore. habrá pasado? En serio. Yo creo que se tuvo que haber perdido entre tantos escombros. Yo creo Yo que la pienso que botaron sin Pinochet querer. se la robó, nunca me voy a sacar eso de la cabeza. También. Yo siento que la fecha se la robó Pinochet. Sin más, se ve cuando él se la pasa al siguiente presidente como que hay un cambiazo de piocha. Sí. Sí, ¿Cómo se la fíjense pasa a eso. Elwin?
Sí, se habían cambiado la piocha. La piocha nunca fue entregada. Pinochet la tiene. O la Y tenía, tampoco y aquí ya la tiene, está la porque muerto. se la llevó a la tumba. Pero Entonces, si a él como lo todo el cremaron, pues no se lo puede llevar a la tumba. No, pero Ah, se la lo llevó a cremaron la con él. muerte. Bueno, está jodiendo la frase, profe, pero se lo llevó a la muerte. Bueno, por ahí. No me contradiga. Ya, pues. Entonces, ¿qué más pasó con Salvador Allende? Bueno, ya nos fuimos al final al tiro, ¿ven? ¿Ven cómo no dejan seguir el lore? Se puede aparecer en Porque iba a China. convocar un plebiscito el 12 de septiembre. Contexto de eso. El resto me vale. Quiero saber Ah, ese último sí, punto. ya, les voy a contar eso, al tiro. Wait. Ya, primero, ya contémosle al tiro. Miren, resulta que Salvador Allende obviamente se estaba dando cuenta que habían millones de manifestaciones, porque, ¿por qué estamos con cosas? Sí había manifestaciones en el gobierno de Salvador Allende. Ya, entonces, él tenía la duda si quería la ciudadanía seguir con su legado, o sea, con su legado, mejor dicho, con su gobierno, o no, ¿ya? Entonces, lo que iba a hacer él, iba a convocar un plebiscito el 12 de septiembre de 1973, ¿ya? Y el golpe de Estado estaba originalmente planeado para el 19 de septiembre de 1973, para el Día de las Glorias del Ejército. Pero ¿qué pasa? Un golpe de Estado de por sí es algo ilegítimo. Ya en el golpe de Estado es algo que quebranta el Estado de Derecho, un Estado constitucionalmente democrático de la cuestión. Entonces, ellos, obviamente los militares sabían que esto era legítimo, pero si había un plebiscito y la ciudadanía decía que quería seguir con Salvador Allende, iba a ser un golpe de Estado doblemente ilegítimo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, chuta, no nos arriesguemos, vámonos a la segura y hagamos el golpe de Estado un día antes de que convoque el plebiscito, que fue el día 11 de septiembre de 1973. Ese es el lore de esa historia. Por eso lo hicieron antes, pero estaba planeado originalmente para el 19 de septiembre, para el Día de las Glorias del Ejército. Ahora, volviendo con Profe, la... Dígame. ya que usted es profesor de historia, yo soy estudiante. Nada que ver esa es lo que voy a decir, pero bueno. Se decía de que el golpe de Estado fue retrasado, que se iba a hacer antes, en el 73. Ah, no, yo tengo entendido que, por lo que he leído, era originalmente 73, lo que se retrasó fue o sea, lo que se adelantó fue la fecha, era No, como el yo día. tengo entendido que iba a ser antes, una fecha antes del 73, pero por X motivos se retrasó un poco. Ah, chuta, ahí no sé. Ay, no, nunca he escuchado El eso. cañonazo, no me acuerdo cómo se No, usa. el tanquetazo sí hizo mucho Eso, antes, el tanquetazo cañonazo. no, pero Se no, cambió de arma. no era el tanquetazo, porque el tanquetazo fue un fiasco de supuesto intento de golpe de Estado. Pero lo que yo tenía entendido es que el golpe de Estado en el 73 iba a ser mucho antes de septiembre, que iba a ser, pero estaba pasando algo que al final dijeron, pucha, retrasemos un poquito porque esto como que da como pseudo tranquilidad, pseudo estabilidad en el país. No me acuerdo bien, me acuerdo de haber leído una cuña, no me acuerdo mucho. Ahí, Benjita, no te podría decir, porque ahí no sé si eso pasó así. Pero como digo, lo que sí pasó fue el adelanto del golpe de Estado. Eso sí, él es como lore, es de canon. Ah, Carlita, usa la de los abogados. Depende. depende. Ah, no sé de quién dependería, pero ya, depende. Entonces, igual lo podríamos investigar, Benjita, para la próxima clase, porque la próxima clase vamos a seguir hablando del golpe. Así que no te preocupes que no se va a quedar así. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya por parte de la reforma agraria, ¿ya? Primero Salvador Allende se fue a la reforma agraria con todo, expropió hasta lo que no se podía expropiar, nacionalizó todo. O sea, si usted tenía una empresa en ese momento, se Carlita, espera, nacionalizaba. ¿Ah? me perdí un segundo. ¿Cuál fue la de la maceta? Uy, gracias Daniela, se me olvidó decirlo, perdónenme. Con Eduardo Frei Montalva hubo algo que, bueno, no se llamaba ley maceta, ya después de como de entre talla y talla le decían ley maceta, ¿ya? ¿En qué consiste esta ley maceta? Que Eduardo Frei Montalva expropiaba, pero a la hora de entregar los terrenos, entregaban un pedacito súper chiquitito de tierra, tipo como que no podía hacer nada en ese pedacito.
Entonces, la gente le empezó a decir ley maceta porque era un pedacito muy chiquitito, y a la gente, bueno, mejor dicho, al campesinado no le gustó mucho esta idea de la ley maceta y la entrega de tierras porque no les servía para nada. Ya, eso es la ley maceta. Ahora sí, de verdad, perdónenme, se me había ido, se me había fuido. Ahora sí. Eso fue en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Allende expropió todo? ¿Con qué ley? ¿Con qué derecho? ¿Y este viejo quién se creía para expropiar todo? Muy simple. Resulta, aquí viene el lore bacán, porque resulta, ¿ustedes se acuerdan que hablamos del Estado Socialista de Chile en 1931-32? ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí. La de los 12 días. La de los 12 días, exacto. Ya, ¿qué pasa? Marmaduke Grof, o sea, Grof, se llamaba, ¿cómo se llama? Se apellidaba Marmaduke, ya no importa cómo se llamaba. Ya, pero Grove, algo así. era Grof, es que no quería decir si era Grof porque Grof me suena más como a ruso. ¿Era Grof o no? Parece que sí. Parece que sí, era Grof. Ya, entonces este señor, Marmaduke, hizo una reforma constitucional que, bueno, una ley y una reforma constitucional, un poquito las dos, ¿ya? Que nadie se acordó, nadie se había dado cuenta, como que todo el mundo la pasó por alto, pero resulta que esta ley, bajo ciertas circunstancias, te permitía expropiar todo, ¿ya? Es decir, si era un gobierno socialista, la ley te decía como, ya, expropia todo lo que tú quieras expropiar. ¿Y qué pasó? Perdóname que estoy cargando el computador. Nadie, absolutamente nadie revisó esta ley y nadie se acordó que existía después de como, ¿cuántos años? Del 30 al 70. Después de 40 años nadie se acordó que existía esta ley. Entonces, Allende la estudió a mucha profundidad y la usó. ¿Ya? Entonces, cuando todo el mundo le fue a rendir cuenta y le dijo, oye, ¿por qué estáis expropiando todo? Allende le dijo, mira, hay una ley que me recuerda, promulgada en el 1931, así que yo puedo expropiar todo lo que yo quiera, cuando quiera, en el momento y la circunstancia que quiera. Y claro, El chiste ¿y el chiste? era que Frey le había hecho que firmara de que no iba a hacer nada de eso. Antes de asumir, ya que Allende no tuvo los votos necesarios, tuvo que ser aprobado por la Cámara, ¿sí o no, profe? Algo así. Es que miren, resulta que, No mira, tengo mucha conocimiento. gente dice que Allende salió de forma ilegítima, como democráticamente ilegítimo, porque resulta que Allende, bueno, en el momento como nosotros acordamos, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la Constitución del 25, para las elecciones, si un candidato no sacaba el 50% más uno, que es la mayoría absoluta, los dos candidatos con más votos se van al Congreso. Y del Congreso se hace una votación para ver quién sale elegido. Es decir, como si no se diera el 50% más uno, el Congreso elige presidente, ¿ya? ¿Y qué pasaba? ¿Qué estaba? Ay, pero creo que se llama Ross. Chicos, si su hermana va a aprenderme los nombres, creo que lo hemos visto en todas las clases, que su hermana va a aprenderme los nombres. Había, parece que un Ross, una cuestión así. Ya, pero había otro tipo, y Salvador Allende, que había sacado como las dos grandes mayorías, ¿ya? De hecho, creo que Allende sacó como un 36,6%, una cuestión así, y el otro tipo, claro, pues habrá sacado, qué sé yo, como un 20 y tanto, ¿ya? Entonces fueron al Congreso, y claro, Salvador Allende tenía el apoyo del Partido Comunista y el apoyo del Partido Socialista, y quizás el del Radical, pero tenía que ganarse al otro lado del Congreso, porque con los votos de esos tres partidos no iba a ganar nica. Entonces tuvo que empezar a negociar, especialmente con la democracia cristiana, ¿ya? Y ahí empezó a negociar, en donde estaba, por supuesto, Frei Montalva, en donde le decía como, mira, ¿sabes qué? Yo te prometo, te juro por Diosito, que no voy a expropiar mucho, no, nada de lo que no se me permita. Obviamente era mentira. Salvador Allende después quiso expropiar todo, pero Frey ahí y todo el partido de la democracia cristiana le creyó y le dijo, ya, mira, firman un papelito en donde me prometas y me jures que no vas a expropiar nada. Y Salvador Allende lo firma, pero después salió presidente y dijo, guau, no, yo voy a expropiar todo lo que quiera porque el poder lo tengo yo, el presidente soy yo, así que yo hago lo que quiero. Entonces, eso es lo que habla el Benjamín, básicamente.
¿ya? La gente no quiere entender que no existía la segunda vuelta. La gente no quiere entender eso, que no nos regíamos por la Constitución del 80, nos regíamos por la del 25. Y de hecho muchas elecciones fueron así. Muchas elecciones fueron así, de que el Congreso las tuvo que elegir después porque nos regíamos por eso, ¿ya? Entonces, el Congreso ratificaba, sí. Así que cuando les digan eso, díganle como ya. Pero ¿sabes cómo funciona la elección en la Constitución de 1925? Entonces, Salvador Allende saca esta ley muerta promulgada por Marmaduke Graf en 1931 y tiene el derecho a expropiar todo. Como aquí vemos, nacionalizó todo lo posible, digamos. Y más que preocuparse del campesinado, del sindicalismo, en todas estas cosas en general, se preocupó más que nada como el tema del área social, ¿ya? Es decir, que no le faltara nada a nadie, intentar como satisfacer las necesidades de la mayoría de personas. De hecho, Salvador Allende creó la JUNAEF, creó el casino en los colegios, entre otras cosas, digamos. Pero este enfoque tan fuerte en el área social hizo que Salvador Allende se descuidara también del tema productivo, ¿ya? Entonces, una cosa llevó a la otra, digamos, y la otra a la otra, y la otra a la otra, hasta que terminamos con una inflación del 606%. ¿Ya? Bueno, aclararles también que la inflación de Allende no la hizo solo Allende, como vimos, como lo pudimos ver en estas clases. La inflación de Allende venía del modelo ISI, venía de mucho atrás, ¿ya? Solamente que entre malas decisiones Salvador Allende, innegable que el tipo no era perfecto, digamos, logró una inflación de esa magnitud, ¿ya? Y bueno, la historia de la próxima clase es obvia, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillos, chiquillas, chiquitines, chiquitinas? ¿Cómo estamos con la reforma agraria? ¿Qué levantó la manito? Rayen, te escucho. Pero, profe, también yo creo que la inflación se debió porque los camioneros hicieron paro, porque los camioneros hicieron paro de camiones, Estados Unidos no dejaba que pasaran mucho mercadería y así, o me equivoco. No, sí, de hecho, gracias Rayen por decirlo, porque vamos a hablar igual de un tema complicado que el tema del boicot. Tenemos que entender que Salvador Allende gobernó en una época de Guerra Fría, en donde Chile firmó el Tratado de OTAN, recibió el Plan Marshall y además estaba subordinado por la doctrina Truman, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones de anticomunismo, y el tipo era socialista. Entonces, Estados Unidos y la CIA, por supuesto, empezó a boicotear su gobierno como pudo. Hizo todo lo humanamente posible para boicotearlo, hasta que lo que mejor se le ocurrió hacer fue entrenar en las escuelas de Panamá, no sé si ustedes han escuchado eso, militares en contra del comunismo para generar golpes de Estado. Y de hecho, en los 70 hacia adelante, Chile no fue el único país en caer en golpes de Estado y en dictadura, sino que fueron muchos países, fue casi toda América Latina, incluyendo como ¿qué? Venezuela no estuvo en dictadura. En esta época, digamos. La Escuela de la América, eso, la Escuela de Panamá, nada que ver. Es que fue en Panamá, entonces le dije la Escuela de Panamá. Entonces eso, aquí tuvo mucho, mucho, mucho que ver Estados Unidos a la participación del boicot a Salvador Allende, ¿ya? El paro camionero también, por ejemplo. Así. Además del paro de camioneros, también la gente acopiaba las comidas. Hubo tres grandes factores de la inflación, cuatro, bueno, grandes factores según mi punto de vista de la gran inflación en la época de Salvador Allende. Ujú. Primero fue, obviamente, malas decisiones que él tomó, que eso es innegable. Segunda, las grandes inflaciones que ya venían, el paro de camioneros y que la gente acopiaba las comidas. Se acopiaban comidas para no repartirlas, ¿cómo decirlo? Sí, como que la acopiaban la comida para que no funcionara el sistema de que había impuesto Salvador Allende, entrega de Sí, comidas. Igual que la junta de vecinos, los encargados se robaban las comidas, se avivaban ellos. sí. Que eso fue muy penoso porque hay gente que esos cargos son de confianza, literal. Es En que ese hubo momento mucha eran de traición. confianza. Traicionaban a su propio, como que se daban ellos, escondían lo que la gente necesitaba y se lo daban a ellos mismos. Pero al final, qué estupidez, estáis traicionando como a la persona que te está literal dando de comer. Pero bueno, eso. No, Estupidez. sí. Sí, obviamente como decíamos y como dijo Benja también,
una de las cosas que influyó a la inflación de Allende, no, o sea, sí, fue malas decisiones de él, por supuesto, pero hubo una serie de factores. Ya así cuando la gente dice, no, es que Allende fue malo porque hizo inflación, es como flaco. Veamos como la inflación de todos lados, en verdad, ¿ya? Hayan criterios para poder hacer un golpe, así que así la misma dictadura sea la salvación. Sí, pues y en el fondo igual querían que la gente después justificara el golpe y dijera las cosas que dice ahora, así diciendo como, chuta, ya, pero es que nos salvó porque no teníamos que comer con Allende y la cuestión. Ya como no tienen que comer por Allende o por el boicot. Y si Así. nos vemos así, en la dictadura tampoco había que comer, si la uva con cianuro que había en su tiempo, que hubo una gran inflación también en dictadura, entonces como que muchas cosas. Además, había un reportaje que mostró la red un día, que era de corrido, no sé si lo pudieron ver, La que batalla ahí de Chile, ¿ese? sí, que hubo Sí. problemas porque los sponsors lo dejaron de patrocinar, es solamente Mm. esa hora del programa, que mostraban todo eso al final. Sí, sí, de hecho, en la dictadura, la vamos a ver en la próxima clase, hubo un proceso que se llama, digamos, un fenómeno llamado la recesión en 1984, así brígido, donde hubo una porcentaje cesantía, Carla, un porcentaje de cesantía así ridículamente alto. Así que, bueno, hay gente que cree que el golpe fue lo mejor que le pasó a Chile. Así que lo importante es que aquí ustedes podemos darnos cuenta de que en verdad hubo hartos factores y que la historia no es lineal en el sentido de que no es como una pura cosa que afecte, sino que son varias cosas que afectan a un proceso histórico. ¿Ya? Así que, sí, porque ahí tenemos un 2% de cesantía del 70 al 71. Por eso. Así que, como menciono, vamos a pasar a las preguntitas que nos convocan cada miércoles por este canal para ver cómo vamos con los contenidos. ¿Ya? Así que déjenme ver si me vamos a limpiar. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3. Ay, espérenme. Me salí sin querer de la llamada por el teléfono. Ah. Wait, 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 wait. Me meto al tiro, me meto al tiro, me meto al tiro. Ya, pues teléfono pesado. Ya, ahora sí. Veo que hartas personas contestaron la C, la letra C, es el número C, la letra C, y efectivamente tienen toda la razón, ya, porque uno de los factores externos, digamos, como más en el ámbito internacional, para el propicio de la reforma agraria fue el tema del apoyo político y económico de Estados Unidos, con el Plan Marshall y el Tratado de OTAN. Ya, así que muy, muy, muy bien. Los y las felicito. Vamos a la segunda preguntita.
Ya, mis chiquitines y mis chiquitinas, nadie contestó. Quiero saber si hubo dificultades con esta pregunta. Sí, ya la vamos a explicar al tiro. ¿Ya? Sería la 1 y la 2. ¿Por qué? Nos dice, la importancia del gobierno de Alessandri respecto al desarrollo de la reforma agraria se puede resumir en 1. La reforma constitucional a la propiedad que permitía la expropiación. Eso se me había olvidado decirle, fallo mío, error completamente mío, no se preocupen. Bueno, aquí como dice, a Jorge Alessandri tuvo una pequeña reforma a la propiedad, ¿ya? Es decir que después de esa reforma se podía permitir una expropiación un poco más grande que la que teníamos en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? El énfasis puesto por el gobierno en la eliminación de latifundios, no porque no, como era liberal, no quería como la eliminación de latifundios, digamos. Y 3, el establecimiento de una institucionalidad cargada de administrar el proceso, ¿ya? Este, como les digo, fue completamente error mío porque no se los mencioné. No, me faltó colocarle las diapositivas, perdónenme. Se creó una institución, ya que en este momento no me recuerdo cómo se llama, la próxima clase se las voy a tener. En donde esta institución como que seleccionaba, digamos, las pocas tierras que se podían expropiar, ¿ya? No fue mucho el aporte que hizo en todo esto, en todo caso la institución, ¿ya? Pero de que hizo algo, ¿ya? Así que discúlpeme porque fue error mío no ponerlo, no explicarlo antes. Ya se me había olvidado, perdónenme, soy persona también. Ya, pero hasta aquí quedó claro. Sí, ya, súper. Entonces pasamos a la última preguntita. Se acabó el tiempo, chiquitines, chiquitinas. Y los y las felicito porque los que contestaron tenían la respuesta correcta, ¿ya? Aquí nos habla sobre la liquidación, es decir, la eliminación definitiva del latifundio tradicional, ¿ya? ¿Qué permitió que Salvador Allende pudiera liquidar el latifundio? La intensificación de expropiaciones, ¿ya? Ya que las cosas ya no eran propiamente latifundistas, sino que ahora pertenecían al Estado por la misma expropiación. ¿Cómo estamos hasta aquí, chicos, chicas? Mañana, la próxima semana pasamos a lo que vendría siendo dictadura militar. Ya, pero quería preguntarle hasta ahora cómo vamos. Bien. Ya, pues conténteme, pues cabros pesados. Ahí está. Ahí está contestando. Bueno, recordarles humildemente que hay donaciones voluntarias para esta futura profesora de historia. Si usted quiere, se agradece y si no quiere también, no se preocupe.